Sánchez, ministra de la Política Económica, le agradezco muchísimo por estar esta mañana aquí para poder absolver algunas de las dudas que se han planteado, ministra. La primera es, frente a la idea de proteger a las personas para evitar lo que suceda, lo que se está sucediendo en este momento en España, que las personas fuera de que pierden su bien, quedan endeudados, muchas veces deben más de lo que pidieron en principio, más de lo que vale el bien, para evitar que eso suceda aquí. El primer cuestionamiento que hacen es que estamos hablando de una burbuja inmobiliaria que no está ocurriendo aquí en el Ecuador, estamos hablando de una crisis que no estamos viviendo ni que estamos expuestos a vivir. La situación económica del Ecuador más bien está mejorando, ustedes mismos han registrado cifras, y en ese sentido dicen, ¿para qué aplicar en este momento una ley previendo una crisis que no va a suceder? Correcto. Bueno, aquí hay dos cosas importantes de las que menciona Janet. Tal vez dos consensos en positivo, digamos. Un consenso es que en efecto la situación de Ecuador dista mucho de la situación de España. Entonces estamos solventes en términos del sistema financiero, estamos líquidos, el sistema financiero es saludable. Así que el objetivo, la motivación que ha provocado la propuesta o el proyecto de ley no tiene nada que ver con una fantasma de una crisis inmobiliaria. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el otro gran consenso que se logra con la Asociación de Bancos, la Asociación de Mutualistas, la Asociación de Cooperativas, es que la ley parece pertinente. Todos están de acuerdo, nadie ha rechazado la ley. Lo que se sugiere es algunos ajustes para mejorarla, o como usted ha dicho, para que tal vez se evite algún otro riesgo, ¿no? Hablábamos fuera de cámaras que lo importante es la responsabilidad de que la medida, ¿no es cierto?, implique una corresponsabilidad adecuada y no vaya más allá. Entonces, esto es básicamente lo que ha sido la discusión. Solo para poner un ejemplo, el crédito hipotecario en España llegó a ser el 60% del Producto Interno Bruto, Ecuador es del 2%. Entonces, la motivación fuerte para la ley es lo que están viviendo nuestros compatriotas allá. Evitar un cuadro como el que está ocurriendo allá, que no es por motivo o intento malsano, digamos, de estafar al banco. Nuestros pobres compatriotas hicieron sus adquisiciones en función del ingreso que tenían, fueron valoradas sus viviendas, y por algo que ocurre, por irresponsabilidad en la regulación en otro país, como fue en el caso de Estados Unidos, entonces sus bienes se devalúan aceleradamente y terriblemente, en ciertos casos pierden hasta el tercio del valor, entonces no les alcanza a pagar la deuda, ya pagaron muchos 1 año, 2 años de cuotas, devuelven el bien y encima quedan endeudados, les quitan otros bienes y todavía les queda saldo. Entonces, esto es lo que el presidente ha definido como la supremacía del capital sobre el ser humano. Pretendemos proteger al capital, pero dejamos fuera de los derechos mínimos de protección al ser humano. Entonces, esa es la lección que pretendemos nosotros aprender y actuar en el caso de las normas jurídicas en el Ecuador. Digamos que usted parte de la buena fe, que debemos tener todos los ecuatorianos. Es decir, si uno se endeuda para pagar, no se endeuda para no pagar. Sin embargo, el sector bancario tiene el siguiente temor. Si es que existe una ley que permite que una persona deje de pagar en cualquier momento, es decir, mañana diga, ¿sabe qué? Ya no quiero estar endeudado, ya no quiero pagar, ahí está el bien, arréglese usted. ¿Sí? Primero, los bienes se devalúan aquí, no se sobrevaloran, sino que se devalúan. Es decir, el banco, el momento en que le entregan el bien, ya estaría perdiendo algo de la plata que prestó. Si la persona solamente tiene que pagar por el bien o dado el bien ya queda saldada la deuda, ¿quién rezarse al banco por ese saldo? Uno. Segundo, dicen, el bien entraría a remate. Y los remates nunca son buenos, es decir, siempre el bien termina rematándose en un 50%. Entonces, una trampa, dejo de pagar porque me da la gana, no porque realmente estoy en una situación de que podría dejar de pagar. Y segundo, voy a dejar de pagar y después remato mi propia casa, es decir, me endeudo en 100,000 y después compro mi casa en 50,000 cuando esté rematada. Bueno, vamos viendo el riesgo de que esto ocurra. En general, si nosotros analizamos la cartera de la banca, sobre todo la cartera hipotecaria,
esta cartera representa en el sector privado alrededor del 10%, ¿no? De ese 10%, la morosidad, es decir, aquellos créditos que no han sido pagados, es de alrededor del 2%. Entonces es muy baja. De ese 2%, los que entran a caso de litigio son poquísimos. Algunos entran, pero no se ejecuta porque logran una reestructuración. A la final, son como 100 casos hemos analizado los que entran a litigio y son casos absolutamente extremos. Normalmente no por voluntad propia, digamos, perdió su empleo, hubo una dificultad. Entonces el riesgo real no es tan grave o tan grande como se pretende decir. Pero ahí, hoy que hay la obligación de pagar, pero cuando ya no haya la obligación, sino solamente de entregar el bien, ¿no incrementarán estas personas que pasan a cartera vencida? Ya, pero hay las medidas a tomar. Digamos, la banca y el sistema financiero en general, el trabajo del sistema financiero es la intermediación. Entonces, para estos intermediarios, su trabajo, su función es justamente saber medir el riesgo, que fue una de las causas, digamos, de una inadecuada medición de riesgo, lo que provocó también la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, además de la desregulación, una mala medición del riesgo, ¿no es cierto? Y esto fue un problema. Entonces, la banca tiene, como las cooperativas o las mutualistas, que hacer una seria, profesional y eficiente medición de riesgo. Ahora, hay unas coberturas que ya se dan. Por ejemplo, usted le presta solo hasta el 70% del valor de la vivienda. Usted ya se ha cubierto el 30%. Si es que cae el valor de la vivienda, usted ya está cubierto al menos con el 30%. Entonces, hemos considerado que la banca bien puede tomar algunas otras medidas en términos de provisiones. Por supuesto, esto implica, ¿no es cierto?, que ellos tengan las consideraciones para compartir mejor el riesgo. Lo único que se está pidiendo no es que se exponga ni la banca ni el deudor, sino que compartan el riesgo. Porque fíjese, Janet, lo que estaba ocurriendo antes es que todo el riesgo se lo pasaba al deudor. Entonces, yo que debo analizar el riesgo, me cubro de todas las maneras y le saco todo lo que sea a esta persona si es que no me paga. Si es que yo hago una buena medición de riesgo, yo también me arriesgo. Entonces, parte de mi patrimonio lo comprometo. Entonces, pero ahora, digamos, en ese sentido, digamos, para hacer ese cambio de compartir el riesgo, los bancos ahora van a restringir mucho más el acceso al crédito. Entonces, eso dice, podría causar, perjudicar a la ciudadanía que no van a poder cumplir su sueño de tener una casa a través de un préstamo, y la otra también se puede desacelerar la economía, porque la construcción, pues, genera mucho trabajo y mucho circulante. Así es. Bueno, ahí conversábamos justamente en la asamblea que me parece que también hay una posición bastante apocalíptica. Sigue siendo un buen negocio el sector de la vivienda. La gente nuestra paga. Como le digo, en el sector financiero en general, la morosidad es del 1%. O sea, no están ocurriendo estas cosas. Por otra parte, hay una insatisfacción enorme de ese mercado. Nuestro mercado todavía es atrofiado, hay mucho por explorar y avanzar. Entonces, más bien un pedido a la banca, a las mutualistas, a las cooperativas, de hacer apuestas. Lo que pasa es que nunca la banca ha apostado seriamente en el sector de vivienda, porque es un crédito de largo plazo, pero no es problema de riesgo ni morosidad, jamás lo ha sido. Es porque la recuperación es de más largo plazo, es porque a veces queremos ir por lo de corto plazo y las rentabilidades más rápidas. Esas son las reales. Pregunta, ministra, por cuestión de tiempo, y es, la banca ha pedido que se restrinja los créditos que serían beneficiados con esta ley, es decir, que sea solo hasta $50,000, que finalmente son la mayoría de créditos que presta. Bueno, ese es el otro punto que quería con ese finalizar tal vez. Se ha acotado, ¿no? Esta no es una ley que abre a todo, que ya no considera la prenda, no, nada de esto. Lo que decimos es, solo en el caso de la vivienda única familiar con un valor, y ahí sí la acotamos, hasta las 500 remuneraciones básicas unificadas, aplica, ¿no es cierto?, que son los $146,000 más o menos. Entonces, la discusión ahora está en que quiere bajar un poquito el techo, pero como hemos dicho, estamos abiertos a una discusión, es lo que se está procesando ahorita en la Asamblea. Ministra, muchísimas gracias por estar aquí aclarándonos estas dudas. Como ustedes ven, es un tema que tiene que seguir discutiéndose. Muchísimas gracias.